A Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. Buen día. Bueno, primero, ¿cómo vieron desde el Ejecutivo todo el caso de Juan Emilio Ameri ayer en la Cámara de Diputados, que finalmente durante la madrugada, integrante del Frente del Bloque del Frente para la Victoria, presentó su renuncia a la Cámara de Diputados? Bueno, bastante absorto, ¿no? Como todos, como todos los argentinos, me parece que cuando vimos esas imágenes no lo podíamos creer. Que eso sucediera. Me parece que ahí el presidente de la Cámara actuó rápido y me parece que le dio el marco adecuado. Las reuniones, así sean remotas o presenciales, tienen el mismo cumplimiento y están como en el marco del recinto, con lo cual cuando uno más lo piensa, más se da cuenta del grado de la inconducta que hizo este diputado, y bueno, se actuó rápido en la Cámara. Me parece que ahí evidentemente se pudo trabajar de la forma correcta, el mecanismo institucional que tiene el poder legislativo para resolver este tipo de inconductas actuó con velocidad. Y María Rashid, que es diputada en la ciudad de Buenos Aires del Frente para la Victoria, dijo que es pura moralina, que por qué tanto escándalo, que tan distinto es a que un diputado se quede dormido. No, bueno, es bastante distinto, pero ya lo resolvió la Cámara de Diputados. Me parece que se actuó de la forma correcta, era lo que se tenía que hacer, por eso tuvo los votos y por eso se expresaron todos los diputados el día de ayer con respecto a esto. Así que no es un tema opinable, ya hay hechos concretos. Me parece que acá lo que nosotros sí tenemos que ser conscientes es que en última instancia, a partir de esta inconducta, lo que no hubo fue una mirada corporativa, mucho menos machirula, sino lo que hubo es realmente actuar con la norma independientemente de quién se trate. Esto fue muy distinto en otros momentos, cuando por ejemplo, no sé, el candidato a intendente de Paraná, Barisco, que tenía causas por narcotráfico y sin embargo el PRO hacía campañas con él, el macrismo lo acompañó hasta el último momento y ahora está condenado a 6 años de prisión, creo que era, o más. Está condenado por narcotráfico y nadie del PRO, de los que lo acompañaron en ese momento a hacer campaña, Patricia Bullrich incluida, se expresó sobre el tema. Parece que esas son las diferencias, pero no importa. Bueno, uno podría pensar todas las causas de corrupción del kirchnerismo que tampoco se expresaron en contra de ellas. De narcotráfico, así tan visible, no creo que nosotros tengamos nada. Y un intendente de esas características, no creo que encuentres. Bueno, podemos pensar en causa de corrupción. Digo, ayer mismo fue cuando se ratificó la Corte las condenas de 11, por ejemplo, pero bueno. Sí, pero ¿vos viste alguna actitud corporativa de parte del Frente de Todos o del peronismo con respecto a eso, no? Bien, bueno, voy a hacer una pregunta al peronismo que tenía pensado para más adelante en la charla. Estamos hablando con Santiago Cafiero. ¿Va a asumir Alberto Fernández la presidencia del PJ? O sea, hay todo un movimiento dentro de la CGT para que hable en el acto del 17 de octubre. O sea, la idea de darle también peso partidario a la figura presidencial. Mira, siempre se estiló que el presidente del peronismo, cuando hay un presidente peronista, ocupa ese lugar. Siempre se estiló eso. Quizás en momentos no se dio así porque había una visión más de frente político, pero sí es cierto que hay un gran entusiasmo, no solo del movimiento obrero, sino también de muchos compañeros y compañeras que sienten que por ahí sería bueno que después de que el peronismo tuvo esa intervención, estuvo muy cuestionado, realmente José Luis Gioja hizo una tarea para sostener al peronismo a nivel nacional y fue muy valiosa. Quizás está bueno poner a una figura como la del presidente, que es la máxima autoridad nuestra, a conducir el partido. Es una cuestión simbólica, pero desde el punto de vista político obviamente que tiene peso. O sea, que probablemente asuma el 17 de octubre. No, falta, porque hay cronogramas. Hay que armar la cuestión interna, digamos. No, sí, a ver, estamos todos hablando de expresiones de deseo. Normativamente aún no hay nada, eso tiene un cronograma electoral, eso es... Pero es la idea, digamos, o sea... No, a ver, me parece que es importante que el presidente se reivindica permanentemente su militancia en el peronismo, y entonces me parece que es importante
que si eso puede de alguna manera vehiculizarse a partir del partido, es una buena instancia. El partido fue muy importante a la hora de lograr la unidad de frente de todos, muy importante. Ahora, esta también pregunta, ahora que estamos hablando de peronismo, ¿qué pasa con la figura, digamos, el Salón de los Bustos? Cuando uno entra en la Casa Rosada están los expresidentes. ¿Le toca a Isabel Perón? ¿Va a estar, no va a estar? ¿Qué pasa con el busto de Isabel Perón? Bueno, justamente había todo siempre una... A ver, acá hay dos cuestiones. Cuando tenemos un presidente que, digamos, por normativa, a los 10 años de la presidencia, ya se puede, es como el plazo como para poner el busto. El busto, ¿no? Sí. Y si no, post-mortem, ¿no? Esos son como las dos variables. Evidentemente lo que están ahí en discusión y están viendo, sí, fue una presidenta, con lo cual... Constitucional, sí. Constitucional, con lo cual va a tener su gusto. Va a tener su... Sí. Sí, claro. O sea, ya se cumple el requisito de los 10 años, el requisito que no tiene, digamos, pero está viva, claro, ¿no? Exactamente. Y, entonces es así. ¿Pero lo encargaron? ¿Ya lo van a poner o qué? No sé si ya, eso ya no tengo, la verdad que no sé. Pero no hay una decisión de no poner eso. Ok, bien. No, para nada, ¿cómo va a haber una decisión de excluir a nadie? No, todo lo contrario. Si corresponde lo vamos a hacer. Y es lo que te digo, las dos normativas son estas. Estamos hablando con Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Bueno, terminando una semana complicada, ¿no? Desde el punto de vista de rumores, inquietudes, nerviosismo de los ahorristas, la imposibilidad de comprar dólar ahorro. ¿Qué balance hacen de esta situación? El presidente habló de algo, insinuó en algún momento como que ustedes ven en la viralización de cierta fake news y de cierto malestar, alguna mano que lo ha hecho adrede. Sí, claramente. Creo que eso, cualquiera que participa en las redes sociales o que tiene grupos de WhatsApp, les han llegado esos grupos, esos mensajes temerarios que dicen que va a haber un corralito y que no sé qué. Bueno, el Banco Central ya desde el lunes tuvo que salir a explicar que eso es inviable, que eso no va a pasar, que no hay retiro de depósitos, que eso no está sucediendo en el país. Los bancos están con todos los depósitos también están garantizados en el Banco Central. No, está claro que hay liquidez, que la situación es distinta, pero hay retiros, digamos. Este nerviosismo tuvo un impacto. Si uno ve el martes, fue el día de mayores retiros, el cuarto día de mayores retiros, ¿no? Pero pero no es significativo, no es significativo, y los plazos fijos en pesos siguen creciendo, con lo cual no es significativo. El sistema financiero argentino está sólido, no tiene ningún tipo de fragilidad, o con estos mensajes temerarios que se quieren influir. No, viste, vos qué sé yo, ¿sí? A mí me llevó por varios lados. Soy el gerente de no sé qué banco y les digo que va a pasar tal cosa. No, es tremendo además porque ahí está en juego la profecía autocumplida también, digamos, o sea... Pero pero si vos sos de los que piensan en las profecías autocumplidas, que puede ser como una hipótesis, entonces sí, evidentemente hay ganas de perturbar aún más a los argentinos y argentinas, que estamos angustiados, peleándola, tratando de salir adelante con el tema de la pandemia y tratando de salir adelante también con las cuestiones económicas que la pandemia profundizó. Pero ustedes atribuyen esa viralización a un intento desestabilizador, porque algo de eso dijo el presidente en los últimos días. Mira, no sé si desestabilizador. Lo que sí es que evidentemente lo que están buscando es generar más zozobra, y son mensajes que no son casuales. Son mensajes que no son casuales, son mensajes que lo que buscan es generar inquietud, y si uno lo profundiza, lo que buscan es generar caos. Pero la verdad es que como no se condice con la realidad, cuando esos mensajes se contrastan con la realidad, son como las teorías conspirativas. Las teorías conspirativas pueden sonar muy verosímiles, pero cuando se contrastan con la realidad, vos decís, bueno, no, la verdad la Tierra es redonda, qué sé yo. Estamos charlando con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Ahora, las medidas se instrumentaron de tal manera, después los anuncios, que la imposibilidad de acceder al mercado, no importa si ya la mayoría de la gente había comprado todo, ¿no? Pero
porque mucho de la economía en este sentido tiene que ver también con las expectativas, con las incertidumbres, etcétera. Pareciera que el gobierno tuvo un problema de implementación en estas medidas, cuando le suma el 35% y después agrega que aquellos que tienen planes sociales no pueden comprar, hace 5 días por lo menos que de hecho no hay mercado de cambios. No, para las empresas sí, pero... Bueno, tenían bloqueadas también las transferencias entre las cuentas de moneda extranjera, ¿no? Que recién ayer... Pero podían acceder al MULC, las empresas, las firmas, sí, era para personas humanas, como quedó ahora. A ver, para no andar con eufemismo, obviamente que las medidas como este tipo de restricciones o como el cepo, como se dice, no son soluciones de fondo. Pero bueno, a ver, si nosotros lo que tenemos, las decisiones que tomamos y las decisiones que tomamos ahora y que seguimos tomando permanentemente tienen que ver con que la economía se recupere. Nosotros... Sí, evitar una devaluación. Está claro que lo que buscan es evitar una devaluación. Lo que buscamos es eso, o sea, con lo cual en esa línea, no, y recuperar, y esto que hablabas vos de la credibilidad o de esta cuestión de la expectativa, bueno, eso se construye, claramente, ¿no? Estoy diciendo pero estas medidas no ayudan. Ayer salió Bolsonaro a decir que Argentina ya es Venezuela. Bueno, no importa. Lo que dice Bolsonaro, nosotros estamos en Argentina. A ver, nosotros teníamos que, para ganar esa credibilidad, nosotros ¿qué teníamos que hacer? Y ganar esa previsibilidad que teníamos que hacer, reestructurar la deuda. Eso era un horizonte que ahora quedó, bueno, sí, con esta, como se fagocitan las noticias. Bueno, pero justamente ese es el problema, si estas medidas no se produjeron de tal manera que se fagocitaron el canje de la deuda. No, al otro día del canje de la deuda, de la reestructuración, era más importante que había explotado un galpón en Beirut. Pero no importa, ya está, fue así. Bueno, yo los noto empezando a fastidiarse con los medios, que a veces es símbolo, y digo, ayer me sorprendió mucho lo de Moroni, el ministro de Trabajo, diciendo que es mínimo el impacto en el desempleo. Me llamó poderosamente la atención, quejándose de los títulos de los diarios que planteaban que hay 3 millones, más de 3 millones y medio de personas con problema de empleo, lo cual es lo que dicen las cifras del INDEC, porque tenés, caída del empleo privado de 250.000, que es relativamente no tanto, pero tenés más de 3 millones de personas inactivas como consecuencia de la pandemia. Entonces, me parece que decir que es mínimo el impacto sobre empleo, la verdad, es como pelearse con las cifras. No, mirá, primero, déjame que termino mi idea con respecto al tema de la credibilidad y la confianza. A ver, nosotros necesitábamos para eso empezar a reconstruir un país en crisis que había dejado Macri, con una recesión muy profunda, con números que ya conocemos, que yo no los voy a aburrir, porque aparte encima muchas veces soy yo el que los está repitiendo todo el tiempo, parezco un loro. Pero es la realidad, es lo que sufrimos todos, ¿no? La inflación, la recesión, el aumento del desempleo, la desocupación, sin pandemia, no importa. 4 años de Macri. Recomponer esa confianza era reestructurar, un pilar fundamental era reestructurar la deuda. A partir de eso, evidentemente pudimos, a pesar de que los agoreros de siempre decían que no, que estábamos equivocados, que Guzmán no tenía la talla como para llevar adelante la negociación, 38.000 operaciones, no importa, nosotros seguimos adelante trabajando con el compromiso que tenemos permanentemente de trabajar y no estar con estas cosas chiquitas de estar discutiendo con los tipos que provocaron los problemas, sino ir resolviéndolos, y mucho menos poniendo excusas. Reestructuramos la deuda. Bueno, eso le genera a la Argentina una previsibilidad. ¿Por qué? Porque le genera un marco de sostenibilidad en su programa económico. Lo segundo y troncal de eso es el presupuesto, es la ley de presupuesto, que es lo que hemos enviado. Esa es una hoja de ruta que también genera previsibilidad. Bueno, evidentemente nosotros estamos en ese camino de reconstrucción Claro, pero estas medidas que tomaron con el dólar y la forma sobre todo en que las instrumentaron, lo que terminaron haciendo fue justamente ponerles piedras en ese camino que describís. Mirá, no, lo que pasa es que son medidas que, te insisto, son medidas que no son soluciones de fondo, sino que tienen que ver con priorizar que nuestro Banco Central no se quede, cuidar las reservas del Banco Central y que esas reservas y que los dólares de la economía argentina vayan para la producción y para el empleo. Nosotros necesitamos... Está bien, pero mientras tanto no es una brecha gigantesca. Ese círculo virtuoso
de producción y de trabajo. A eso nos comprometimos con los argentinos. Abandonar el modelo de especulación financiera del macrismo que fracasó, que quedó mostrado que fracasó, e ir a un modelo de producción y de empleo, que genere exportaciones y que genere entonces, en vez de esa lluvia de inversiones que en realidad lo único que eran dólares de especulación, que hacían bicicletas financieras y salían, ¿no? En vez de esa lluvia de inversión, lo que nosotros necesitamos es que los dólares que entren a Argentina sean o por inversión extranjera directa o por exportaciones. Ahora, volviendo al inicio de la pregunta, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, el tema del empleo, el impacto sobre el empleo. Moroni ha dicho que es mínimo, lo cual me parece temerario. No, mira, a ver, obviamente que nos duele todos los puestos de trabajo que la pandemia y que la situación extraordinaria de la pandemia ha tenido. Lo que seguro no lo escuché a Moroni, y no necesita que ni yo lo defienda ni no lo defienda, para nada. Es un funcionario muy pro, con mucha capacidad y honestidad intelectual. Lo que sí te digo es que el promedio que no me conforma el número que te voy a decir, pero el promedio de ese trimestre de pérdida de empleo, o sea, de aumento del desempleo a nivel global, es decir, con los países de la OCDE por lo menos, es del 3%. O sea, que Argentina no es un caso atípico. Esto le está pasando al está bien, mundo. pero lo que pasa, obviamente, pero digo, eso está claro, eso está claro, y está claro que la ATP sirvió para moderar mucho la pérdida de empleo privado, eso está claro. El problema es que tenés 3.600.000 personas que están inactivas porque vos tenés el mercado informal, entonces decir que el impacto fue mínimo, claro, nadie pudo salir a buscar trabajo en aislamiento, entonces para la estadística esa persona no figura como desempleada porque no estuvo buscando activamente trabajo, pero está con problema de empleo. Pero te voy a repetir, lo que nosotros le podemos exigir a un gobierno no es discutir estadísticas. Nosotros a un gobierno le tenemos que exigir que tenga decisión política y que avance con políticas públicas para aliviar este tipo de cuestiones. Por eso nosotros, mira, el ATP, nosotros iniciamos el 19 de marzo, el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Iniciamos esta cuarentena, por decirlo de alguna manera. La primera parte de la gestión de la pandemia. Esto es una gestión de la pandemia. Esto es largo. Es así, hay que ir gestionándolo. Países diversos, se comporta de otro modo, el virus se comporta de otro modo. Ahora, todo ese tiempo lo aprovechamos ¿para qué? Para fortalecer. La primera parte de la gestión de la pandemia, que fue fortalecer el sistema de salud, que estaba maltrecho. Fortalecer nuestro sistema de salud, fortalecer todo el acceso a insumos que tenía que tener, a insumos hospitalarios, y fundamentalmente que los médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, trabajadores y trabajadoras de la salud, aprendieran con el tiempo, con la experiencia, cómo tratar este virus, que es un virus, insisto, que no tiene tratamiento aún y que no tiene vacuna, no en Argentina, en el mundo. Ni tratamiento ni vacuna. Entonces, ese es el cuadro. Bien. Sobre ese cuadro, la decisión política del gobierno fue cuidar la salud y después inmediatamente cuidar el ingreso, cuidar a las pymes. Por eso hicimos el IFE, 9 millones de argentinos, y por eso hicimos el ATP. ¿Va a haber cuarto IFE? Mira, eso lo estamos discutiendo porque hoy, como te voy a repetir, la gestión de la pandemia de marzo y los instrumentos de marzo ya no son los mismos. No saben todavía, está abierta la discusión. Está abierta la discusión, pero por lo que te digo, hoy fíjate que ya la gestión de la pandemia es con la gran mayoría, no todas obviamente, pero con una gran mayoría de actividades que ya están reanudadas. Bien. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, paseamos por un montón de temas. Muchas gracias y buen día. A vos. Hasta luego. 8:40 de esta mañana con lluvias intermitentes toda la jornada. DJ Pinzón. Y nos vamos al año 2000.